Hay lugares que recuerdan a las personas que pasaron por ellos. Y hay lugares que no las dejan ir jamás. Archivo recuperado. SCP-026. Clasificación Euclid. El SCP-026 parece ser una escuela normal, abandonada. Un edificio viejo, silencioso y vacío. Pero nadie permanece solo dentro de ella. Las personas que entran al 026 comienzan a sufrir pérdidas de memoria, casi de inmediato. Primero olvidan pequeños detalles, luego nombres, rostros, fechas y finalmente olvidan quiénes son. Dentro del 026 los pasillos cambian constantemente. Las puertas aparecen donde antes no existían, las aulas se reorganizan solas y muchas veces las salidas desaparecen. Algunos exploradores aseguran escuchar estudiantes caminando por el edificio. Otros afirman haber visto sombras sentadas en las aulas. Pero cuando intentan acercarse, ya no hay nadie. Lo peor ocurre con las personas atrapadas demasiado tiempo porque eventualmente dejan de intentar escapar. Empiezan a comportarse como estudiantes normales. Asisten a clases vacías, copian tareas invisibles y caminan por los pasillos durante horas, como si la escuela estuviera reemplazando lentamente sus recuerdos. Pero como ya lo sabes, dentro de la fundación hay incidentes. Y hubo uno bastante curioso. Durante una expedición, un agente desapareció dentro del 026 por casi 6 días. Cuando finalmente fue encontrado, no recordaba su nombre, no recordaba la fundación, ni siquiera recordaba el mundo exterior. Solo repetía una frase una y otra vez. No quiero llegar tarde a mi clase. Nosotros dentro del Consejo 05 tenemos una teoría. Nadie sabe exactamente qué ocurrió realmente con el 026. Algunos creen que fue un escenario de una tragedia masiva. Otros piensan que el edificio desarrolla conciencia usando los recuerdos robados de las personas que ingresan dentro de él. Pero hay una teoría mucho peor, que las sombras que caminan por los pasillos son personas que jamás lograron salir de la escuela. Transmisión final para el Dr. Keller. Aquí el Dr. 8-A. El registro final sobre el SCP-025 es el archivo que tienes en las manos. La entidad presenta propiedades espaciales y cognitivas extremadamente peligrosas. La exposición prolongada provoca deterioro severo de memoria e identidad. Bajo ninguna circunstancia, el personal debe permanecer dentro del edificio más tiempo del autorizado, porque después de cierto punto, la escuela deja de permitirte salir. SCP-026, la escuela, clasificación Euclid. Archivo recuperado del sitio -19. Hay personas que atraen la mala suerte, pero el SCP-027 atrae algo peor. Moscas, larvas, ratas y criaturas que aparecen solo para devorarlo vivo. La fundación no sabe por qué ocurre, solo sabe una cosa: todo ser hambriento quiere llegar hasta él. SCP-027, clasificación Euclid. Por ahora. El 027 es un hombre aparentemente normal.
No posee fuerza sobrehumana, no controla mentes y no puede destruir ciudades. Pero su cuerpo genera un fenómeno imposible de detener. Cualquier organismo carroñero, depredador o parasitario cercano a él desarrolla una obsesión extrema por atacarlo. No importa si son insectos, perros salvajes, ratas o incluso criaturas anómalas. Todos intentan alimentarse de él. La fundación descubrió el caso después de que un pequeño pueblo quedara infestado por enjambres gigantes de moscas y gusanos. En el centro del desastre estaba el 027, aún vivo, apenas. Sin embargo, el 027 tiene efectos anómalos. El fenómeno empeora con el tiempo. La piel del 027 desarrolla infecciones constantes, las heridas nunca sanan completamente, y el olor que produce parece atraer vida hostil desde kilómetros. Durante un experimento fue encerrado en una habitación esterilizada, completamente vacía. 48 horas después, miles de insectos comenzaron a aparecer dentro de las paredes. No existía ninguna abertura, ninguna entrada, simplemente llegaron. Pero hubo un incidente más perturbador. En uno de los registros más prohibidos del sitio 19, el 027 fue encontrado y transportado cerca de otra entidad anómala. Las cámaras muestran cómo múltiples organismos desconocidos emergieron de alcantarillas cercanas, como si hubieran sentido su presencia. El cowboy perdió contacto en menos de 4 minutos. Cuando la fundación recuperó el vehículo, solo encontraron sangre, tejido biológico y a 027 respirando lentamente en medio del silencio, sonriendo. Nosotros, de parte del consejo, y yo como doctor principal, tengo una teoría. Sin embargo, algunos investigadores creen que el 027 no es una víctima, sino un faro biológico. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Una señal viva enviada para atraer entidades hambrientas. Aunque otros creen que su cuerpo está conectado a algo mucho peor, algo que todavía intenta alcanzarlo. La fundación mantiene al 027 bajo vigilancia extrema, no por lo que él pueda hacer, sino por lo que siempre viene detrás de él. Porque mientras el 027 siga respirando, algo seguirá teniendo hambre. Transmisión recuperada. Registro del Dr. Hale. Aquí el Dr. 8-A. Las infestaciones aumentan cada semana. No importa cuánto lo limpiemos, siempre vuelven. A veces el 027 se ríe mientras duerme. Y juro que anoche escuché algo rascando dentro de las paredes del sitio. Solicito traslado inmediato. Su clase es Euclid, aunque honestamente no creo que entendamos qué estamos conteniendo. La Fundación SCP guarda monstruos, objetos imposibles, entidades capaces de destruir el mundo. Pero existe algo todavía más peligroso: la información. Porque algunos conocimientos no deberían existir, y el SCP-028 es exactamente eso. SCP-028, clasificación Keter. El 028 no es una criatura, no tiene forma física fija. Es un fenómeno de información anómala. Cualquier persona expuesta a ciertos datos relacionados con el SCP-028 comienza a sufrir cambios mentales extremos. Al principio parece simple curiosidad, después obsesión y finalmente paranoia total. Las víctimas sienten una necesidad enfermiza de descubrir la verdad completa de las cosas, aunque eso destruya por completo sus vidas, sus mentes y por supuesto su propia persona. Pero hablemos un poco de sus efectos anómalos. Los afectados dejan de dormir,
Cubren paredes con símbolos, repiten patrones matemáticos sin sentido y muchos afirman escuchar voces susurrando información imposible. La mayoría termina aislándose completamente. Otros desaparecen. Pero lo más aterrador es que el 028 se propaga solo con conocimiento. Leerlo, escucharlo e incluso hablar sobre ciertos fragmentos puede iniciar la infección. Pero hubo un incidente. Nosotros lo llamamos el incidente Omega. Uno de los peores eventos ocurridos en un pequeño sitio de investigación del sitio 19. Un investigador encontró documentos parcialmente censurados sobre el 028. Horas después comenzó a reescribir archivos enteros de la fundación. Insertaba frases ocultas, coordenadas, advertencias y una misma oración repetida cientos de veces. Ellos observan desde detrás de las ideas. 3 días después, nosotros el consejo nos dimos cuenta. Todo el equipo presentó síntomas. 2 agentes se arrancaron los ojos. Uno desapareció dentro del sistema de ventilación. Y las cámaras del sitio registraron mensajes escritos en paredes donde no había nadie. Sin embargo, su contención no es para nada fácil. Recordemos que es un objeto clase Keter. La fundación prohibió almacenar información completa sobre el SCP-028 en un solo lugar. Los datos fueron fragmentados y distribuidos entre múltiples servidores aislados. Ningún investigador tiene acceso total al archivo, porque entender completamente a SCP-028 podría ser exactamente lo que necesita para expandirse. Ahora, hay una teoría mucho más aterradora. Algunos miembros del Consejo 05, incluido yo, creemos que el SCP-028 no es solo información, sino una inteligencia, algo que no existe dentro del conocimiento humano, esperando ser descubierto, aprendiendo cada vez que alguien intenta estudiarlo. La Fundación teme muchas cosas, pero el 028 representa una amenaza diferente a las demás, porque no necesitas tocarlo, no necesitas verlo, solo necesitas saber demasiado. Es curioso pensar que nosotros, el Consejo, ya podríamos estar infectados. Transmisión recuperada. Registro del Dr. Bers. Aquí el Dr. 8-A. Ya no sé cuáles pensamientos son míos. Encontramos mensajes en terminales desconectadas, escritos incluso antes de encenderlas. Si este archivo llega a otro sitio, destrúyanlo. El SCP-028 no quiere escapar, quiere ser entendido. Por ahora su clasificación es Keter, pero Dr. Bers, nosotros el Consejo castigamos a los que saben mucho, y el 028 es la causante de su mal. Lo siento mucho. Imagina entrar a una celda y descubrir que la criatura más peligrosa del lugar parece una niña indefensa. Cabello oscuro, piel pálida, mirada tranquila, pero cada persona que se acerca demasiado a ella termina despedazada. No por monstruos, no por armas, por ella. Esta es la historia del SCP-029. La fundación la encontró después de varios asesinatos extraños en un pequeño pueblo. Las víctimas aparecían mutiladas, con heridas imposibles de hacer para un niño. Los testigos hablaban de una adolescente cubierta de sangre, caminando descalza entre los cuerpos, como si nada hubiera ocurrido. Cuando los agentes intentaron detenerla, todos murieron.
excepto uno. El superviviente dijo algo aterrador antes de entrar en un shock estoico. No era humano. Sus ojos parecían vacíos, como si hubiera algo antiguo mirando desde dentro. El SCP-029 aparenta ser una chica joven, silenciosa, delgada, incluso frágil. Pero la realidad es otra. La entidad posee una agresividad extrema hacia prácticamente cualquier ser vivo. Cuando entra en estado hostil, su fuerza aumenta de forma anormal. Puede desgarrar carne humana con las manos, moverse a velocidades absurdas y atacar con una brutalidad incluso superior a la animal. Lo peor es que parece disfrutarlo. La Fundación intentó múltiples métodos de contención: sedantes, aislamiento, terapia, interacción humana limitada. Nada funcionó del todo, porque el SCP-029 no actúa como una simple criatura salvaje. Habla, observa, aprende y a veces dice cosas que nadie debería decir. Información sobre agentes muertos, detalles personales imposibles que se conozcan y secretos clasificados de nuestra fundación, como si pudiera ver dentro de las personas. Pero hay algo todavía más inquietante. En ciertos momentos la entidad cambia completamente de actitud. Se vuelve tranquila, casi inocente, y empieza a hablar sobre su padre, un ser desconocido, algo que según ella vendrá a buscarla. La Fundación nunca descubrió si eso era un delirio o una advertencia. Algunos investigadores creen que el SCP-029 no nació humano, que en realidad es la descendencia de una entidad antigua, algo relacionado con rituales, oscuridad y una violencia primitiva. Otros creen simplemente que es un depredador perfecto, escondido dentro de un cuerpo humano. Pero todos coinciden en algo: ella jamás debe ser liberada, porque donde aparece el 029 casi siempre termina viendo sangre. Y mientras lees este archivo, ella sigue encerrada, esperando, mirando cada vez que alguien entra en su celda, sonriendo, como si supiera algo que nosotros todavía no entendemos. Transmisión recuperada. Sitio desconocido. La entidad no reacciona como un humano. No teme al aislamiento. No teme al dolor. Y cuando sonríe, varios miembros del personal reportan impulsos violentos inexplicables. De parte del Consejo, la orden es clara. Si el SCP-029 alguna vez escapa, no intenten razonar con ella. Corran, informen y, por supuesto, destrúyanla. Para el Dr. Hubble, clasificación del SCP, Keter. ¿Qué pasaría si alguien intentara crear vida de manera artificial? No robots, no clones. Algo peor. Una criatura hecha con carne, rituales y experimentos prohibidos. Un ser que jamás debió existir y que ahora vive encerrado por la Fundación. Esta es la historia del SCP-030. El caso comenzó cuando varios investigadores encontraron un laboratorio abandonado bajo una antigua casa europea. Las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños. Había restos humanos, frascos llenos de órganos y diarios escritos por un científico obsesionado con una sola idea: crear vida perfecta. En el centro del laboratorio había una pequeña criatura respirando. El SCP-030 tiene apariencia humanoide, pero su cuerpo está deformado. La piel parece incompleta, sus extremidades son demasiado largas y sus movimientos no parecen naturales.
materiales, materiales previamente solicitados deben ser como si recogidos y hubiese destruido antes de la sido entrega de nuevos ensamblado materiales. pieza por pieza. Todos los materiales deben Cuando ser los evaluados agentes se por el acercaron, personal la de criatura investigación y comenzó a hablar, seguridad. pero no ASCP-030 con palabras normales. debe negársele el Imitaba acceso a voces revistas humanas, científicas modernas o voces de textos, personas y la muertas. ficción debe restringirse Los a documentos obras producidas encontrados a más revelaron tardar algo hace aún más 1623 para El preservar creador la del integridad de su homúnculo llevaba conocimiento innato. años El intentando personal fabricar que desee un ser vivo consultar artificial, ASCP-030 usando por escrito, alquimia, deberá hacer biología una y petición formal por rituales escrito con el antiguos. supervisor de Cada investigación en intento turno. fallaba, Toda la hasta que el correspondencia debe SCP-030 conservarse. existió. Personal que desee El consultar único SCP-030 éxito, o al en menos persona deben eso creía presentar su una creador, solicitud formal porque al poco sitio después de gestión por darle lo menos vida, 30 todo días antes de su y fecha de todos consulta pedida. en el laboratorio Todas las consultas desaparecieron. deben ser registradas y La conservadas. fundación descubrió El que personal senior de SCP-030 investigador puede posee solicitar una a inteligencia SCP-030 inestable. retirarse Aprende temporalmente de observando su su contención alrededor, por un máximo de copia una hora para comportamientos proporcionar la humanos y observación constantemente detallada de intenta materiales sin entender las restricciones o emociones. eventos en el sitio 17. Pero hay un Bajo problema. ninguna No circunstancia comprende el dolor SCP-030 ni la puede muerte. salir de los confines Para del el sitio 17. SCP-030, los Las humanos son solicitudes simplemente deben presentarse en objetos que persona al puede personal de abrir, administración y seguridad estudiar del sitio y por lo menos reconstruir, 30 días antes de como la si fecha estuviera de intentando observación descubrir pedida. cómo Todos los convertirse en eventos de uno de observación de nosotros. liberación deben ser registrados y conservados. Durante una prueba de SCP-030 interacción, un ha sido investigador equipado con intentó un dispositivo enseñarle de rastreo, qué es la código de empatía. control de inventario Horas 030 después, el cuerpo del 17-1, investigador así que apareció su ubicación desmembrado en el sitio dentro de la 17 celda, debe ser precisa en organizado cualquier momento. cuidadosamente, como si el SCP-030 hubiese intentado tiene la apariencia de un ser mejorarlo. humano sin pelo, Pero sin lo más género, perturbador de tonos es que grises, el de homúnculo 71 parece centímetros, evolucionar. 28 Cada pulgadas, año de su altura cuerpo de cambia, 12,70 sus movimientos se kilos. vuelven más Sus ojos humanos, sólidos su azules voz carecen se de vuelve iris más discernible, estable, pupilas y se y algunos asemejan a científicos pequeños creen zafiro que el contados. SCP-030 todavía está SCP-030 creciendo, posee una voz andrógina con aprendiendo, un pronunciado esperando acento y, por inglés, supuesto, actualmente no observando. identificable como La específico de fundación cualquier jamás región moderna. descubrió Es cuál capaz era el de objetivo conversar, final de leer su y creador: escribir en griego antiguo, crear un humano latín, perfecto, italiano, un inglés, recipiente para español algo y peor, portugués, así como o dos simplemente idiomas quería adicionales jugar que no han a sido ser Dios. identificados a pesar Pero de sí la descubrieron existencia algo. de SCP-030 El experimento que no terminó deben ser cuando de nació el conocimiento común. SCP-030, SCP-030 porque la criatura también ha sigue demostrado conocimientos intentando de física, completarse. química, Y quizás astronomía, lo más matemáticas aterrador y horticultura no más o es menos que el equivalente a la de un SCP-030 académico de exista, CE del sino siglo que en algún XVII. lugar Además, alguien logró crear vida SCP-030 artificial. ha Y demostrado puede que este conocimientos sobre solo estos haya temas a sido lo largo de las su líneas primer de intento. investigación que no. Archivo de audio recuperado. Sitio desconocido. Para el Dr. Keller, aquí el Dr. 8-A, la entidad pasa horas observando a los investigadores. Imita expresiones faciales, movimientos, incluso su tono de voz. Pero siempre hay algo incorrecto, como si estuviera aprendiendo a ser humano, sin entender realmente qué significa serlo. Clasificación del SCP Euclid. Por ahora.